La noche caía lentamente sobre la ciudad, y las luces del despacho de Richard, el padre de Alex, seguían encendidas. El silencio solo se rompía por el sonido del reloj marcando las horas, mientras Alex permanecía de pie frente a él, con el rostro serio, intentando entender las palabras que acababan de salir de la boca de su padre. «Mañana saldremos del país, Alex», dijo Richard con voz firme. «He preparado todo. Quiero que vengas conmigo y te olvides de Tuna. Esa relación debe terminar hoy». Las palabras resonaron en el aire como un golpe seco. Alex bajó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. No era la primera vez que su padre hablaba con frialdad sobre Tuna, pero aquella vez había algo distinto. Una orden, no una petición. «Padre», murmuró Alex con dificultad. «¿Por qué tiene que ser así?» Richard frunció el ceño, su tono se volvió más duro. «Porque ella no es para ti. Esa muchacha solo te aparta del futuro que mereces. La compañía necesita a su heredero, no a un joven distraído por un amor sin sentido». El silencio volvió a llenar la habitación, solo interrumpido por el leve temblor en la voz de Alex. «Pero yo la amo, padre. Ella no busca mi dinero. Ella solo me quiere a mí». El hombre mayor se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y observó la ciudad iluminada. «El amor, hijo, no paga facturas ni construye imperios. Es hora de que crezcas. Vienes conmigo y eso es definitivo». Alex apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. El aire parecía volverse más pesado y las paredes más frías. Por primera vez, el peso del apellido Anderson le resultó insoportable. «Si no obedezco, ¿qué pasará?», preguntó con voz temblorosa. Richard lo miró fijamente, sin dudar. «Entonces dejarás de ser mi hijo». Esa frase cayó como un cuchillo en el alma de Alex. Todo lo que había sido su vida, la empresa, su hogar, el respeto de su padre, se desmoronaba ante él. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, una decisión imposible se levantaba frente a su corazón, dividido entre el deber y el amor. Esa noche, Alex no pudo dormir. Permaneció sentado junto a la ventana de su habitación, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal con un ritmo lento y melancólico. En su mente se repetían una y otra vez las palabras de su padre, como un eco imposible de acallar. «Entonces dejarás de ser mi hijo». El joven sintió un nudo en la garganta. ¿Era eso lo que significaba ser un Anderson? ¿Renunciar al amor por el apellido? ¿Al corazón por la herencia? A su alrededor, todo parecía ordenado, perfecto, frío, tal como su padre lo quería. Pero dentro de él, el caos comenzaba a crecer. Sacó del cajón una pequeña caja donde guardaba los recuerdos de Tuna, una fotografía, una carta escrita a mano y un pequeño anillo de plata que ella le había regalado en su cumpleaños. Lo tomó entre los dedos y lo miró con ternura. «¿Cómo podría olvidarte si cada latido me recuerda a ti?», pensó. A lo lejos sonó su teléfono. Era un mensaje de Tuna. «¿Estás bien? Siento que algo te preocupa. Si necesitas hablar, aquí estoy». Alex lo leyó una y otra vez, pero no respondió. El silencio fue su única respuesta, y ese silencio dolió más que cualquier palabra. Al día siguiente, Richard lo esperaba en la mesa del desayuno. El aire estaba tenso, pesado. «¿Lo has pensado?», preguntó el padre sin levantar la vista del periódico. Alex respiró hondo. «Sí, bien», dijo Richard con un tono satisfecho. «El vuelo sale mañana a las 10. Hablaré con el abogado para cancelar tus compromisos aquí». Alex sintió que el mundo se derrumbaba. Quiso gritar, negarse, decir que no podía dejar a Tuna, pero su voz no salía. Su padre era un muro de autoridad, imposible de mover. Cuando se levantó de la mesa, escuchó la voz de Richard una vez más. «No mires atrás, hijo. El amor pasa, pero el poder permanece». Esa frase lo acompañó durante todo el día, como una sombra. Por la tarde caminó sin rumbo por las calles donde solía pasear con Tuna. Cada rincón le hablaba de ella. El banco del parque donde se conocieron, la cafetería donde ella le enseñó a sonreír sin motivo. Su corazón se partía en silencio, y mientras el sol caía, Alex entendió que el amor no siempre se destruye con palabras. A veces se mata con el silencio y la cobardía. Esa noche, por primera vez, sintió miedo de sí mismo. Miedo de aceptar lo que sabía que estaba mal, solo por no perder el apellido que lo mantenía prisionero. El amanecer llegó con un cielo gris, como si también él compartiera la tristeza de Alex. Con la maleta lista y el corazón hecho pedazos,
bajó las escaleras sin hacer ruido. Su padre lo esperaba junto al auto, impecable como siempre, sin una sola muestra de emoción en el rostro. Pero antes de subir, Alex miró su teléfono por última vez. Había más de 10 mensajes de Tuna sin leer. Alex, ¿por qué no contestas? Tu padre vino a buscarte, ¿es verdad? Dime que no te vas sin despedirte. Sus manos temblaron. Apretó el teléfono contra el pecho y por un instante pensó en correr hacia ella, abrazarla y decirle que la amaba. Pero la voz de su padre lo devolvió a la realidad. Vamos, hijo, el futuro no espera. El coche arrancó, dejando atrás las calles donde su corazón había aprendido a amar. Durante el trayecto al aeropuerto, Alex observaba por la ventana los lugares donde había reído con Tuna. Cada imagen era una puñalada. La esquina donde la vio por primera vez, la heladería donde ella manchó su camisa y ambos rieron sin parar, el puente donde se prometieron que nada los separaría jamás. Y ahora ese nada tenía nombre: Richard Anderson. De repente el teléfono volvió a sonar. Era una llamada de Tuna. El corazón de Alex se aceleró, pero no respondió. La dejó sonar 1, 2, 3 veces, hasta que se detuvo. Su padre notó su inquietud y dijo con frialdad: «Es mejor así. Deja que el tiempo la haga olvidarte». Alex cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. No podía hablar, no podía revelarse, solo podía sentir cómo su alma se rompía poco a poco. Cuando llegaron al aeropuerto, la lluvia comenzaba a caer. Richard avanzó con paso firme, mientras Alex se quedó atrás unos segundos. Sacó el teléfono, lo miró una última vez y con un suspiro doloroso lo apagó. En ese instante, sintió algo dentro de sí morir. No era solo el amor que dejaba atrás, sino la parte de su corazón que lo hacía libre. Mientras subía las escaleras del avión, se dijo a sí mismo en silencio: «Perdóname, Tuna, no porque no te ame, sino porque no fui lo bastante valiente para luchar por ti». Y así, entre el ruido del motor y la lluvia que golpeaba el cristal, Alex dejó su corazón en la tierra que una vez compartió con ella. Los días en el extranjero fueron largos, fríos y vacíos. Alex seguía a su padre de reunión en reunión, asistiendo a cenas de negocios, firmando contratos, sonriendo ante cámaras. Desde fuera todo parecía perfecto: el hijo ejemplar, el heredero preparado, el joven que tenía el mundo a sus pies. Pero dentro de él solo quedaban ruinas. Cada noche, al volver a la habitación del hotel, el silencio era tan profundo que dolía. Sobre la mesa, un pequeño anillo de plata, el regalo de Tuna, era lo único que le recordaba que alguna vez fue feliz. A veces lo sostenía en su palma, cerraba los ojos y susurraba su nombre, como si con eso pudiera traerla de vuelta. Pasaron semanas y aunque intentó acostumbrarse, su alma seguía resistiéndose. Un día, durante una reunión importante, su padre lo felicitó frente a los socios. «Alex ha madurado, sabe lo que es importante en la vida». Todos aplaudieron, pero Alex no sonrió. Por dentro sintió un vacío tan grande que apenas podía respirar. No era madurez, era rendición. Aquella noche, en el balcón de su apartamento, observó la ciudad extranjera desde lo alto. Luces, autos, gente. Todo giraba, todo tenía un propósito. Solo él parecía haber perdido el suyo. Sacó su teléfono, lo encendió por primera vez en semanas. Cientos de mensajes sin leer, y entre ellos uno lo hizo temblar. «No te culpo, Alex. Solo deseo que encuentres la paz. Yo seguiré amándote, aunque tú ya no estés». Las lágrimas le nublaron la vista. Tuna no lo odiaba, no lo había maldecido. Solo le deseaba bien. Esa ternura lo destruyó más que cualquier reproche. De repente, el ruido de la puerta lo sobresaltó. Era su padre. «Mañana partimos a Londres. Te necesito concentrado, Alex». Él lo miró, con los ojos llenos de tristeza contenida. «Padre, ¿alguna vez usted amó tanto a alguien que doliera respirar sin esa persona?». Richard lo observó en silencio, sin responder. Por un instante algo cambió en su mirada. Tal vez comprendió, tal vez recordó. Alex entonces supo lo que debía hacer. «Padre, no iré a Londres». Richard frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? He seguido todas sus órdenes, pero no puedo seguir viviendo como si no tuviera corazón. No más».
Dicho eso, Alex se alejó sin esperar respuesta. La puerta se cerró detrás de él, dejando a su padre solo con su silencio. Mientras el viento nocturno lo envolvía, Alex corrió hacia su libertad, hacia su amor, hacia Tuna, con la esperanza de que aún no fuera demasiado tarde. El avión aterrizó en su ciudad natal en medio de un amanecer dorado. Alex descendió con el corazón latiendo con fuerza, con una sola imagen en la mente. Tuna. No sabía si ella aún lo esperaría, si lo perdonaría, pero tenía claro algo. Esta vez no huiría. Corrió por las calles que conocía de memoria, hasta llegar al pequeño café donde solían verse. Y allí estaba ella, sentada junto a la ventana, con una taza entre las manos, mirando hacia afuera como si buscara algo o a alguien. Cuando lo vio entrar, sus ojos se abrieron de sorpresa. El silencio los envolvió por unos segundos que parecieron eternos. Alex se acercó despacio, con lágrimas contenidas. «No pude hacerlo», dijo con la voz temblorosa. «No pude vivir sin ti». Tuna lo miró fijamente y una lágrima resbaló por su mejilla. «Pensé que te había perdido para siempre». Él negó con la cabeza, tomando sus manos con ternura. «Me perdí, sí, pero solo para entender que mi hogar siempre fuiste tú». Ella sonrió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. Afuera, el sol comenzaba a brillar sobre la ciudad, mientras una nueva promesa nacía entre ellos. Esta vez no habría distancia, ni miedo, ni órdenes que pudieran separarlos. Porque el amor, el verdadero amor, no se abandona, se lucha. Lección de la historia. El valor de elegir con el corazón. Hay momentos en la vida en que el amor se pone a prueba, no por falta de sentimientos, sino por las barreras que el mundo impone. Alex aprendió esto de la manera más dura, enfrentándose a su propio padre, al peso de un apellido, a la responsabilidad de un futuro que no eligió. Durante un tiempo creyó que la obediencia era una forma de amor, que complacer a su padre significaba honrarlo. Pero en el silencio de las noches, cuando el poder y la riqueza no bastaban para llenar su alma, comprendió que había traicionado a la única persona que lo había amado sin condiciones. Tuna. El sacrificio que hizo por hacer lo correcto solo le dejó vacío, porque lo correcto, sin amor, es solo una sombra vacía de sentido. El amor no se mide en conveniencia ni en estatus, se mide en valentía. La valentía de quedarse cuando todo te empuja a irte, de defender lo que sientes aunque el mundo lo juzgue. Tuna, con su serenidad y su nobleza, nunca buscó riquezas ni promesas, solo deseaba un corazón sincero. Su amor fue paciente, silencioso, y aun cuando Alex la abandonó, no lo maldijo. Ella lo amó con una pureza que pocos entienden. Amar sin poseer, desear sin exigir, perdonar sin pedir nada a cambio. Y fue ese amor el que finalmente lo hizo despertar, lo que le recordó quién era realmente. Richard, el padre, también aprendió algo. Creyó que podía proteger a su hijo alejándolo del dolor, pero terminó causándole el mayor de todos. Comprendió que los padres pueden dar consejos, pueden advertir, pero nunca deben decidir el camino del corazón de sus hijos. Porque el amor, por más irracional que parezca, es lo único que realmente enseña a vivir. La historia de Alex y Tuna nos recuerda que no hay destino más triste que vivir sin amor, ni error más grande que traicionar al propio corazón. El amor no siempre promete una vida fácil, pero sí promete una vida verdadera. Y cuando Alex regresó, no solo volvió con un pasaje o una maleta, sino con el alma renacida. Aprendió que el valor de amar no está en desafiar al mundo, sino en atreverse a ser fiel a uno mismo, incluso cuando el precio sea alto. Porque al final, todo lo que realmente poseemos no son títulos, ni fortuna, ni aprobación. Solo los momentos en que amamos sin miedo y fuimos amados sin condición.